Listo, ya estamos grabando. Entonces comenzamos la segunda sesión. Y lo primero que vamos a ver es enseñarles aquí el esquema que quiero seguir para este segundo taller, que lo primero, vamos a hablar de la búsqueda de Dios, ¿no? Desde lo profundo del ser humano, ¿no? El ser humano que busca a Dios, que es capaz de Dios, que lo ha buscado a través de toda su historia. Eso es importante. Después vamos a ver el tema de la revelación. ¿Qué es la revelación? Vamos a ver algunas características muy, muy brevemente. Hay estudios muy pormenorizados de la revelación. Vamos a ver cómo está esto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo esto influye en la iglesia, que es en la tradición viva. Vamos a ver la DV, significa la Dei Verbum, que es la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que nos habla precisamente de la revelación. Es más, de una vez les enseño, si algunos quieren comprar, aquí tengo los escritos del Concilio Vaticano II, para que si alguien los quiere comprarlo. Este yo es de la editorial San Pablo, me costó muy barato, no me acuerdo, pero como 150 pesos a lo mucho. Muy barato, la verdad, para pues todo el contenido que tiene. También está en internet gratis, pero a mí no me gusta leer este tipo de documentos en internet. Pero bueno, después vamos a ver algunos conceptos importantísimos. El taller de hoy es crucial para entender el curso en general. Vamos a ver qué es la inspiración bíblica, qué es la inerrancia. La verdad, muchos de ustedes cuando les preguntaba en el formulario que les mandé antes de empezar el taller, les preguntaba, ¿y qué es la Biblia? Y me decían, pues es la palabra de Dios, es la verdad. Pues bueno, ¿en qué sentido Dios en la Sagrada Escritura es verdad? ¿Qué no es? ¿No? Vamos a ver estas nociones fundamentales. Vamos a ver también qué son las revelaciones privadas, las revelaciones públicas, ¿eh? Después también la respuesta del hombre ante la revelación. Y después está el tema de la conformación de los escritos bíblicos, la revelación y el estudio científico y el canon bíblico. Estos últimos tres temas no los voy a abordar en este taller. Van a ser exactamente lo que vamos a abordar en el siguiente miércoles. Y también en el siguiente miércoles probablemente nos dé tiempo de hacer una breve introducción al Antiguo Testamento. ¿Mm? Espero que sí nos dé chance. Es muy importante, les puse asterisco precisamente para identificar lo de la revelación y el estudio científico, se me olvidó ponérselo porque se lo puse más al final, pero es importante para ver cómo estudiamos la Sagrada Escritura a la luz de la fe, a partir del dato revelado por Dios y de lo que es un estudio, como yo les decía la clase pasada, el taller pasado, que nos podemos apoyar en la arqueología, ¿eh? Que nos podemos apoyar en la geografía, en la historia. Entonces, ¿cómo es esto compatible en el estudio bíblico? Esto es muy importante. Y el tema de la revelación es un tema que no solo nos compete para la cuestión bíblica. La revelación, que la revelación es lo central de nuestra fe. Si no hay revelación, no hay fe. Si no hay revelación, no hay respuesta. Y no solo en la revelación en la cuestión bíblica, ¿eh? El tema de la revelación es fundamental para todo el estudio de la fe, que es lo que llamamos teología. Si no hay revelación, pues no podemos estudiar a los sacramentos, no podemos estudiar la liturgia, no podemos estudiar diferentes estudios sistemáticos que hay, ¿verdad? Pero bueno, eso desde una perspectiva muy general. Ahí si van teniendo dudas, me, me, me alzan la mano, me interrumpen, abren su micrófono y me preguntan cualquier cosa. Vamos a irnos tranquilos. Muy bien. El hombre en busca de Dios, ¿no? Si nosotros vamos a ver las culturas de la historia humana, pues vamos a ver que hay numerosas culturas, religiones a lo largo del mapa que tienen distintos dioses. Todas son politeístas. La novedad precisamente en Israel es el monoteísmo, que el Dios único, lo vamos a ver más adelante, ese es un gran dato revelado. Y por ejemplo, dentro de los panteones, como se llaman al conjunto de los dioses en las antiguas religiones y culturas de la humanidad, pues hay muchos, ¿no? Y algo que a mí personal me llama muchísimo la atención es que todas las culturas, si no es que la gran mayoría, tienen una divinidad que se relaciona con el agua. Por ejemplo, los aztecas tienen al dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Los mayas tienen al dios Chac.
En Canaán, que ya les enseñé el mapa el taller pasado, que es esa zona de Israel, donde está Siria, donde está la actual Jordania, ese pedazo de tierra del oriente del Mediterráneo, esa tierra de Canaán adoraba a este dios Baal. Los fenicios, los filisteos, los moabitas, los amonitas, todas esas tribus que ahí se asentaron adoraban a este dios. Esta es una estela, esta la saqué de Wikipedia, la verdad, de la foto. El dios Baal, nada más para encontrar algo rápido. Esta es una estela que encontraron en Ugarit. Ugarit es un lugar de Siria, que en el siglo pasado se hicieron unos hallazgos arqueológicos importantísimos para estudiar las antiguas lenguas, que nos da una nueva visión del tiempo de la Biblia. Es interesantísimo. Esto del Dios Baal es importante porque además tiene mucha recurrencia entre los profetas, ¿no? En los libros históricos, sobre todo con el profeta Elías, importantísima la figura de Baal y todos los pueblos circunvecinos, ahí los fenicios, y el mismo pueblo de Israel. Importantísimo. Esta Ganja del Ganges, en India, también tienen aquí a su diosa. Me pareció interesante, algunos la representan como una flor de liro, otros con un cocodrilo, una tortuguita, pero vaya, ¿no? No me importa ahorita mucho eso. Están los griegos, importantísimos, su mitología, está Poseidón, un hermano de Zeus, está también por ahí Tritón, tienen varias divinidades, figuras míticas los griegos, ¿no? También está Océano. Océano era un, ¿cómo se llama? Era también parte de las divinidades, ahorita no me acuerdo, Titán, creo que era un titán. Bueno, eso lo podemos ver en la teogonía que hace Hesíodo, ¿no? Más o menos en la época de Homero. Bueno, entonces esto nos da mucha luz, ¿no? El hombre busca a Dios siempre, pero lo busca por medio de su humanidad, lo busca por medio de sus necesidades. Si el ser humano es agricultor, que eso es común en todas las culturas, pues vemos que a ellos se necesitan lluvia, necesitan un lugar para navegar. Por ejemplo, los romanos, con Poseidón, me parece que pasa Neptuno, pues necesitan el dios del agua, pues es el dios del mar, que a él se encomiendan para poder tener conquistas, ¿no? Dominar el Mediterráneo, en los ríos, es importantísimo, ¿no? Pero así como hay dioses relacionados con el agua, pues hay del viento, del fuego, hay un Dios generalmente central en esas culturas politeístas, pero bueno, eso ya es otra. Ahora, ¿dónde está Dios? Dice, la teología de la revelación nos habla de un Dios que continuamente quiere entrar en relación con la humanidad, un Dios que se manifiesta presente en la historia a través de hechos y palabras, un Dios que quiere ser conocido aunque nos parezca en ocasiones y en realidad lo sea, un Dios oculto. Esto es fundamental para todo lo que vamos a ver. Es importantísimo porque el punto de la revelación es que Dios busca, Dios tiene la iniciativa, pero Dios está oculto. Es decir, Dios no lo puedo ver, eso lo dice el Evangelio de San Juan en ese prólogo tan profundo que tiene al principio, ¿no? A Dios nadie lo ha visto, pero Jesús nos los ha revelado, Jesús nos revela al Padre, que es Dios. Eso es fundamental. No es un Dios oculto, no es materia, Dios es un ser espiritual, pero no es tangible, es decir, que Dios no puede ser conocido en sí mismo por un método de razón, por un método científico. No lo puedo pesar, no puedo hacer una hipótesis, no puedo hacer una observación, no se puede por ahí, ¿no? Sin embargo, eso no significa que Dios no sea razonable, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Después, el hombre capaz de Dios, ¿no? El ser humano es un ser religioso. Hace poco veía, no me acuerdo, creo que fue una entrevista del Papa Benedicto XVI, no recuerdo, una homilía, algo así, que decía, donde hay religiosidad, hay humanidad. El ser humano es un ser religioso. Si nosotros vamos a ver estas culturas, ¿no? Por las aztecas, hay humanidad. Lo que marca parte de la humanidad es la comunicación con un ser trascendente, con un ser absoluto, con un ser todopoderoso que puede ayudarnos, que completa nuestra existencia, que complementa nuestra fragilidad. Eso es fundamental. Eso está desde el comienzo de la humanidad. Desde esa experiencia de que algo falta para completarnos, ahí está la búsqueda de Dios. Y Dios que nos busca
nos hace capaces de Él. Eso lo vamos a ver en lo de la Dei Verbum que les explicaba al principio con los objetivos, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? Nosotros tenemos necesidad de Dios. Sin embargo, eso no es un principio tan evidente, porque digo, Dios es invisible, nadie puede ver a Dios, no lo podemos tocar de alguna forma, pero lo necesitamos porque el ser humano siempre está buscando más. Hay siempre a veces un vacío que no se puede llenar y lo vemos en las culturas, con la acumulación de riquezas, todo eso se acaba, pero el ser humano siempre lo vemos en escritos importantes, filosóficos a lo largo de la humanidad, siempre hay busca de sentido, siempre hay busca de algo más, y ahí el único que nos puede complacer, el único que puede llenar ese deseo que aquí pongo es Dios mismo. Por eso siempre Dios es complemento para nuestra vida, para nuestra existencia, y lo buscamos. Lo buscamos y si no buscamos a Dios, buscamos algo que nos llene en otras cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí pongo signos de religiosidad, ¿no? Las pirámides de Egipto, ¿no? Siempre significan un elemento de ultratumba, ¿no? Eran tumbas, de hecho, pero significaban todo lo que había después de la muerte, ¿no? El inframundo y toda esa teología egipcia que hay antigua. Aquí tenemos una reconstrucción virtual de lo que era el antiguo templo de Jerusalén, muy importante. Lo vemos en las pirámides aquí, en Tikal, en Palenque, donde sea, ¿no? Siempre hay elementos de religiosidad y de espiritualidad que se complementan, debe haber una realidad muy propia del hombre, ¿no? Y bueno, aquí me dio risa, puse esta imagen a propósito de Egipto, con el cuate de los zapatos, porque pues a mí me da impresión y yo no sé qué piensen, pero hay veces que uno ve fotos, a mí me gusta ver muchas fotos así de viajes y de lugares en el Instagram, y luego parece que la gente ya solo va a los lugares para tomarse fotos, ¿no? Y este tipo de lugares tienen que confrontarnos, tienen que hacernos cuestionarnos, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la existencia, de la religiosidad? Porque esto nos dice algo, hay que meternos profundamente. ¿Qué pensaba la gente que construyó eso? Aunque no sea una religión verdadera, como se puede decir en un sentido a veces muy dogmático, ¿eh? Pero eso es importante, ¿no? Cuestionarnos siempre, ¿no? No solo posar para la foto, confronte. Y aquí pongo entre signos de interrogación, necesidad. ¿Es en serio una necesidad? Dios lo necesitamos, en serio, y lo deseo cuando puedo desear otras cosas. Hoy está de moda la cuestión de la sexualidad, ¿no? Cuyo objeto último se pone en el placer, ¿no? Y no en algo más allá, ¿no? Ponen cosas muy pasajeras, ¿no? Y lo buscamos en serio queremos a Dios. Cuando estamos ante Él, queremos ir más. Pues a veces lo que nos consume son los ídolos, ¿no? Creer que el dinero, por ejemplo, que el poder, pues puede saciar esa sed de Dios, ¿no? Y eso lo habla Jesús en el Evangelio, ¿no? Es que un hombre no puede servir a dos amos, ¿no? O a Dios o al dinero, ¿eh? No hay otra. Y ese dinero sintetiza y engloba todos los ídolos, ¿no? El sexo, el poder, la fama, ¿no? Y todo lo que queramos, ¿no? El aplauso, todo aquello que nos hace encerrarnos en nosotros mismos, pues eso es una idolatría, eso es encerrarnos cuando exactamente el objetivo de la revelación es un abrirnos. Tenemos que salir de nosotros mismos para conocer. Eso es fundamental. Y para conocer a Dios mismo, tenemos que salir de nuestro egoísmo. Bueno, aquí pongo la imagen, ¿no? Y que esto va en referencia con lo que ponía en, en la slide anterior del Dios oculto, ¿no? Y ese es el significado de la Eucaristía, que el Dios está oculto en un pedazo de pan, y ese es el sacrificio eucarístico que nosotros tenemos en la iglesia. Esto es lo que nos hace ser iglesia, pero lo pongo como motivo de reflexión, como culmen de nuestra fe, ¿eh? En la Eucaristía, que es parte donde Dios nos revela su amor, su humildad, su misericordia, ¿no? En los sacramentos. Lo vamos a ver a grosso modo más adelante, también cuando hablemos de la tradición. Y bueno, ¿no? Está esta frase que es siempre muy conocida, muy citada en San Agustín, y que cita al principio, justo al comienzo de este libro tan maravilloso que yo les recomiendo algún día leer y releer. Yo lo leí una vez, de repente releo algunas partecitas, pero esto es fundamental. Nos creaste para ti, Señor,
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Eh? Esto es un gran mensaje, es un gran testimonio de San Agustín, el santo obispo de Hipona del siglo cuarto, siglo quinto. Una realidad siempre muy cierta, ¿no? Esta. Y muy actual, ¿no? No es una cuestión de antiguo, que porque lo dijo en el siglo quinto, ya no es común para nuestra actualidad. En realidad lo es y es necesario escuchar estos mensajes, ¿no? Y bueno, ahora yo quisiera eh, preguntarles abiertamente para que participen, para ustedes, ¿qué es la revelación? ¿Qué entendemos por la revelación? Más o menos ahorita ya di algunas pistas, pero ¿qué es, no? ¿Qué es, qué no es? Pueden participar abiertamente quien quiera para escucharlos. Alguien que quiera. Relación. Para ustedes, ¿qué entendemos por o una duda, no sé si voy muy rápido. A ver, aquí me pusieron en el chat. Darse a conocer. Gracias, estimado Arnold. Alguien más, pero particípenle, en serio. Algo de lo que te acabas de dar cuenta. Exacto, algo que estaba oculto y ahora se desvela. Gracias, Luli. ¿Alguien más que quiera participar? Pero participen con su voz, no solo escriban para escucharlos. Donde el Señor revela su voluntad, sí, claro, relacionado con esta cuestión, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Ya dimos estas nociones y vemos que una revelación no es sinónimo de una, no es sinónimo de superstición, ¿eh? Es decir, que si vamos a que nos lean las cartas del tarot, pues no vamos a tener una revelación. Eso es una superstición, que si nos sale la carta, yo no sé bien cómo se llaman, yo solo conozco la carta de la auriga, del sol, las copas, yo no sé qué signifique, pero si vamos, pues ahora sí que eso en base a qué se fundamenta, a quién sistematiza este conocimiento, esta experiencia de leer cartas, ¿no? Evidentemente, eso es superstición, ¿no? Lo mismo, ¿no? Leerse las manos, ¿no? Hay muchos que creen que la línea significa algo, que si te vas a casar, que a qué hora te vas a morir, cuántos hijos vas a tener, que te van a matar, vas a morir por muerte natural, quién sabe, ¿verdad? Pero pasa mucho, ¿no? Después los chamanes, ¿no? Que si te van a dar un traguito de algo, si te van a poner plantas que huelen rico, humo, con huesos, pues vaya, ¿no? Eso es muy común, el tema de los chamanes. Aquí en México hay, en los mercados, pero en muchas partes del mundo hay una especie de adivinos. Veamos entremos a ver profetismo, pues vamos a ver qué es, ¿no? Y cómo se relaciona con esta cuestión de los chamanes, de la revelación, ¿no? A ver, aquí me hablan de manifestación, evidentemente, en el chat. Si alguien quiere participar y tiene duda, por favor, interrúmpanme. Y bueno, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de Moisés con las tablas de la ley, que evidentemente nosotros conocemos de Moisés los 10 mandamientos, que son los que hemos aprendido en el catecismo, que marcan mucho la enseñanza moral de la iglesia, pero en realidad vamos a ver cuando veamos Antiguo Testamento que no son 10 mandamientos nada más, y que además esa tabla que nosotros vemos en el libro del Éxodo, pues se repite de alguna forma, más bien prácticamente literalmente, con pequeñas similitudes, con pocas diferencias en el libro del Deuteronomio, y al final también hay otro decálogo interesante, distinto a esta cuestión de los mandatos que conocemos naturalmente, ¿no? Pero son realmente 613 mandamientos, ¿no? Los hebreos, los judíos, lo conocen como los 613 misbot. Misbot en hebreo significa mandamiento, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el Levítico, en el Éxodo hay algunos mandamientos, sobre todo en el Levítico y en el Deuteronomio, es donde vemos esta cuestión de la ley, ¿eh? Y así Dios se va revelando, es una revelación progresiva, ¿no? Evidentemente Dios va buscando
Aquí dicen, es querer identificarte con el Ser Supremo. Ah, interesantísima esta aportación. Vamos a ver algo que nos dice la Dei Verbum al respecto de identificarnos, de ser parte del, y ahorita vamos a ver una imagen que vamos a relacionar con eso. Gracias por los comentarios que aquí hacen. Y vemos que la revelación es progresiva, ¿no? En la Biblia vemos que comienza, ¿no? La cuestión de la creación, está esa escena de Adán y Eva, después está la escena de la caída, viene Caín y Abel, primer asesinato, viene el arca de Noé, viene la Torre de Babel, vienen los patriarcas, y así vamos a ir viendo la historia de la salvación, como a veces se llama, a esta revelación. Antiguamente no se usaba, por ejemplo, en tiempos de San Agustín, no se usaba el término revelación, sino historia de la salvación, economía de la salvación, cómo Dios va manifestándose, como aquí decían en los comentarios, cómo Dios va, interviene en la historia desde un comienzo para cuando llegue la plenitud de los tiempos, como le dice San Pablo a los Gálatas, pues Jesús, y la historia cambia, ¿no? Con la revelación, con la manifestación, pero es una cuestión de vocabulario a través de la historia, ¿no? Pero revelación, ¿no? Historia de la salvación, economía de la salvación, van muy de la mano, ¿no? Entonces aquí tenemos a Moisés, después tenemos la encarnación, esta es la plenitud de los tiempos, que en San Pablo tiene un matiz muy particular, ¿no? El tema del tiempo, ay, bueno, eso puede citar una reflexión profunda, pero bueno. Tenemos esto de la encarnación del verbo, que nosotros conocemos, en, es muy interesante, ¿no? En un estudio más profundo, pues esto se le llama unión hipostática, ¿no? Es la unión de la divinidad en la humanidad, ¿no? Pero eso, bueno, eso es quizás ser un poco sugerente por si a alguien le interesa investigar un poquito más a fondo después del curso, porque eso pues no es parte, pues muy bien, ¿no? Es la forma en la que Dios va a venir a compartir nuestra existencia. Y esa es la gran revelación. Dios se hace hombre, Dios habla en el hombre, en Jesucristo su Hijo, ¿no? Y aquí vemos una imagen, pues del nacimiento, ¿no? Pues tenemos, pues la pasión, ¿no? Que es culmen, ¿eh? Aquí tengo una frase, hace poquito hice un trabajito de Edith Stein para una clase que teníamos que hablar un poco. Y fíjate nada más lo que Dios nos revela en la pasión. Stein decía que el verdadero es una. Ay, disculpa, creo que no se escucha bien. Bueno, al menos yo no escucho bien. Perdón. ¿Ya me escucho bien? Yo tampoco. Ya. Sí, perdón. Les digo que es un trabajito de Edith Stein, y Edith Stein, al respecto de esta revelación del amor de Dios que se revela en la cruz, Edith Stein decía que el verdadero mensaje del dolor es una lección de amor. El amor hace fecundo el dolor y el dolor hace profundo el amor. Estas palabras son muy profundas y, y bueno, ¿no? Eso te profundidad de su amor. Después tenemos esta imagen, ¿no? Aquí mi estimada maestra Silvia nos ponía que es identificarse con el Ser Supremo. Esto es profundo, ¿no? Fíjense que este es un antiguo icono de un pintor muy antiguo ruso que se llama Rublev, y es la imagen de la Trinidad. Y aquí tenemos en una mesa sentado a Jesús, que es el centro. Él nos pone los dones, él está poniendo su cuerpo, se está entregando, por eso tiene la mano sobre la copa. Tenemos al Padre a su derecha, izquierda nuestra, que envía al Hijo, que atestigua esto. Tenemos del lado derecho nuestro, izquierdo del que es aquí el Hijo, la función del Hijo, Jesús, es el Espíritu Santo, que está santificando el don, ¿eh? Como sucede en la epíclesis, en la consagración, ¿eh? Cuando el sacerdote hace este gesto, es la santificación, nosotros creemos en eso, de la transustanciación. Dios pone aquí a su Hijo, que se ofrece como sacrificio, y aquí enfrente de Jesús hay un lugar que es la cuarta silla. Este es el mensaje que tiene muy profundo este icono, que quiere decir que Jesús
nos está invitando a la vida en la Trinidad, nos está invitando a ser parte de la divinidad. No a ser Dios, no va a cambiar nuestra naturaleza, nos está invitando a compartir la vida eterna, a sentarnos en la mesa, ¿eh? En la mesa pascual, la mesa del sacrificio, en la mesa del amor trinitario. Esto es tremendo, pero podríamos hablar mucho de esta imagen, que es muy antigua. Y bueno, vamos a hablar ahora de la revelación en sí misma, ya un poco para ir avanzando. Aquí tenemos, por ejemplo, revelación natural. ¿A qué hace referencia esto? Pues que nosotros podemos conocer, tener pistas de Dios por medios naturales, es decir, por medio de nuestra razón. Nosotros los seres humanos tenemos esa gran capacidad de razonar, de pensar. Tenemos un cerebro, ¿eh? Y nosotros podemos pensar, por ejemplo, cuando vemos esta imagen de las constelaciones, de las galaxias, de las nebulosas. Oye, ¿y quién hizo esto? ¿Cuál es el origen de esto, no? Por ejemplo, tenemos esta imagen de la tierrita y vemos que hay unas patitas de un animal, ¿no? Decimos, pues, yo no veo que haya un animal, ¿eh? El animal existe, no lo veo, pero por ahí pasó alguien, aunque ya no esté. Es decir, hay huellas en el mundo que nos dan indicios de un origen, ¿no? A partir de estas cuestiones, pues Santo Tomás de Aquino, que son muy conocidas las 5 vías por las cuales él prueba la existencia de Dios en la Suma Teológica y que él va desarrollando después punto por punto, después muy detalladamente, pues parte en esto, ¿no? Del origen, de un primer motor, de una primer causa y estas cosas, ¿no? No me voy a meter porque yo no soy toísta y eso es, sí es muy complejo, en Santo Tomás de Aquino. Tenemos ahora esta pintura muy famosa de Frida Kahlo, ¿no? Yo veo esa pintura en un museo, puedo ser quizá un japonés que va a ver esa pintura y no sabe que pintó Frida Kahlo, pero presupone y sabe que ahí detrás de esa pintura, que él no conoce el autor, hay un pintor, aunque no sepa su nombre, alguien la pintó, alguien tiene talento, alguien tiene acción creadora. Fíjate, Dios nos dio acción creadora, nos dice el Génesis, a imagen y semejanza los creó, para hombre y mujer, ¿eh? Es decir, entonces participamos de la actividad creadora, ¿eh? De Dios con la imaginación, que pasa a la creatividad y pasa a ser visible de alguna forma, ¿no? Entonces, evidentemente, esto podemos llegar a conclusiones, pero son limitadas, ¿no? Hay un autor que se llama Richard Dawkins, quizá alguno de ustedes lo conozca, es un biólogo que tiene un libro, no recuerdo cómo se llama, en el que él agarra esto que les decía de Santo Tomás de Aquino, y él se pone a contradecir a Santo Tomás de Aquino. Él dice que esos postulados que hace de los caminos para probar la existencia de Dios, pues realmente son inservibles, según él los niega y los argumenta. Pero hay un punto, estaba viendo una conferencia que dieron al respecto, que ni siquiera, yo no lo he leído el libro, pero en la conferencia un especialista en esto mismo decía que ni siquiera cita literalmente la Suma Teológica, es decir, que sus puntos ni siquiera coinciden, es decir, que lo citó mal. Y aquí hay un punto ya, para no argumentar tanto de eso, que cuando una persona, un científico, quiere ponerse en plan de teólogo, de filósofo, pues a veces la hacen medio mal, ¿no? Hay también por ahí un astrofísico, un hombre negrito de bigotito, que es un genio, no me acuerdo cómo se llama, que también se pone a hablar de Dios, ¿no? Cuando él es astrofísico, él seguramente ha de pensar que Dios puede ser medible, nada de eso, ¿no? Y bueno, ¿no? Esta es una revelación natural. La carta de los romanos nos lo dice San Pablo, ¿no? Del 19 al 20. eh, Te los voy a leer para verlo, ¿no? Dice San Pablo que porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se los ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras, ¿no? Entonces, esto es las obras de Dios por medio de lo visible, podemos conocer a ese ser invisible, pero limitadamente. Podemos saber que Dios existe, pero hay un problema. No podemos saber que Dios nos busca. Por medio de este razonamiento, no podemos saber que Dios es personal. No podemos saber que Dios nos ama.
No podemos saber que Dios quiere una relación con nosotros, que nos invita a participar de su vida, que nos quiere revelar su amor en su palabra, en la Sagrada Escritura. Eso no lo podemos saber nada más por la razón, así como de repente nos ilumina, ¿eh? Eso si algo pasa así, ese es un gnóstico, ¿eh? Una persona que se cree iluminada y se separa, eso es gnóstico y eso lo ha combatido la iglesia por mucho tiempo, ¿no? Desde tiempos remotos. Es más, el mismo Evangelio de San Juan, les voy a decir de una vez para ir siendo sugerente, es ya una apología, una defensa de la fe, una defensa del evangelio a la luz de estas corrientes gnósticas, ¿no? Que creen que tienen una iluminación superior. Pero bueno, seguimos. Una duda me dicen. Después, la revelación sobrenatural. Esta es por la fe. Ojo, esto es decir, no es por esfuerzo de la razón, pero no dejamos de razonar por creer, por este medio de la fe, ¿eh? Nosotros, yo les decía la sesión pasada que tenemos una fe natural, ¿eh? Un niño que cree en su papá, pues eso es fe, ¿eh? Cree ciegamente que el papá le va a dar de comer, o la mamá le va a dar su leche, lo va a bañar, lo va a acostar, lo va a cuidar, lo va a cargar, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, con la revelación, nosotros no podemos conocer por nuestra inteligencia, no podemos conocer haciendo un gran esfuerzo, un gran estudio especulativo. No podemos saber, por ejemplo, que Dios es trinitario, como yo pongo en esta imagen de la derecha, en la parte inferior. No podemos saber que Dios es trinitario, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, que son tres personas que tienen operaciones distintas, pero tienen la misma naturaleza. ¡Qué misterio! Ese es el más grande misterio de nuestra fe, es el misterio de Dios en sí mismo, ¿eh? Y vaya, no podemos conocer los sacramentos no tienen una evidencia científica por la razón, pues tenemos que dar un paso más, podemos razonar, ¿no? ¿Por qué digo que sí podemos razonar y evidentemente no en el sentido científico? Porque tenemos que esforzarnos por pensar en la expresión que vamos a dar con nuestras palabras, aquel signo invisible, que es la transmisión de la gracia, el bautismo, la confesión, la unción de los enfermos, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, ¿no? Los sacramentos, usted ya los conoce, los sacramentos de la iglesia, los podemos ver en la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, que yo les decía que les recomiendo comprarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo una imagen de la Biblia iluminada, nosotros podemos, sin la fe, podemos leer la Biblia, ¿eh? Y de nada nos va a salir, fíjense que el fin de semana hablé con un amigo judío, y él me decía de un rabino que le decía a mi amigo, mira, si tú lees el Tanaj, que les explicaba que es la Biblia judía, si tú lees estos escritos sin fe, no te sirve de nada. Si tú quieres leer esto con evidencia científica, sin fe, pues no te va a dar ninguna herramienta para tu vida. No vas a tener conocimientos, evidentemente nosotros por medio de la arqueología, de la historia, de la geografía, podemos conocer muchas cosas, podemos discernir, por ejemplo, sobre la historicidad del profeta Elías, del profeta Eliseo, dada la expresividad, la forma en la que les expresa la Biblia, sus diferentes tradiciones escriturísticas, por la filología, podemos conocer, podemos saber mucho, pero no podemos saber por nuestra razón que la palabra es inspirada, que Dios de alguna forma ha dejado a los escritores que llamamos agiógrafos, escribir libremente, pero revelando el misterio del amor poco a poco. Decía, la revelación es progresiva. Y eso se va viendo en la Biblia. Lo vamos a ver ahorita. ¿Ahorita alguna duda? Si no, por favor, interrúmpanme con toda confianza, porque a veces siento que hablo un poco rápido y no quiero dejar algo... eh, eh, esto es lo que dice la Dei Verbo. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras, importante, intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras
Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Esto es fundamental, ¿no? Aquí se los dejo por si quieren tomarle una fotito. Les digo que pueden ver la Constitución Dogmática de Verbum en internet, en la página del Vaticano está. A mí no me gusta, la verdad, leer estos documentos ahí. Los únicos documentos buenos de la página del Vaticano son las encíclicas, el magisterio papal, porque son los que puedes cargar en PDF, el catecismo, los documentos del Concilio Vaticano I, Vaticano II, etcétera. Ese tipo de documentos se ven muy feos porque el fondo es café. Entonces yo les recomiendo que mejor lo compren porque es más cómodo y es de mucha ayuda, la verdad, ¿no? Para ir guiando nuestro itinerario de estudio. Y bueno, ¿no? Aquí están, volviendo al tema, aquí está lo que yo decía, ¿no? Que nos hace consortes de la naturaleza divina por la fe, ¿eh? Y veamos el sentido trinitario que hay aquí, ¿eh? Del Padre en el Espíritu Santo, ¿eh? Es decir, esto es complejo y no lo voy a explicar porque implica un estudio que formalmente, les digo, es una constitución dogmática, es una enseñanza oficial de la Iglesia y tiene un lenguaje un poco complejo, pero el centro que aquí quiero destacar es el tema de hechos y palabras. Eso es fundamental. Porque eso es parte de lo que dice al principio. Dispuso Dios. Es misterio de su voluntad darse a conocer a sí mismo en hechos y palabras en la historia humana que es progresiva. Yo les decía en la sesión pasada que la revelación, se los dije a grosso modo, es un acontecimiento histórico salvífico. Porque sucede en el tiempo y en el espacio con personas concretas, ¿no? Y hay palabras y hechos en ese espacio y en ese tiempo. Es progresivo, entonces la comprensión de la revelación va siendo progresiva, como aquí dice, la plenitud en Jesús. Cuando Jesús se encarna, siendo el mismo Dios, nos da a conocer la plenitud de los tiempos, la plenitud de la revelación, del misterio de Dios en sí mismo. Por medio de Jesús sabemos que Dios es trino. Nos da a conocer al Padre. Ese es el misterio que nos va desvelando en sus signos, en sus milagros. Jesús nos da a conocer al Padre y nos promete al Paráclito, que así es como lo maneja el lenguaje del Evangelio de San Juan, el Paráclito. Les enviaré a un abogado, significa. Les enviaré el Espíritu Santo, que es el que santifica nuestra iglesia. Y esa es la presencia de Dios continua, pero se ha plenificado. Ya no hay más revelación, esa es la totalidad. Pero aquí hay un punto que quiero decir. Ya no hay una revelación nueva que tengamos que esperar. Dios ha revelado plenamente, como aquí lo explicita la Constitución Dogmática de Verbum, en Jesús. Sin embargo, todavía nosotros tenemos que comprender y hacer un esfuerzo para entender esta revelación en la doctrina y en las obras, que eso es más complejo, ¿eh? Eso es más complejo para todos. Porque creer en Dios trinitario, creer que Jesús es Dios, unión hipostática, que Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre, eso es doctrina importantísimo, ¿no? Por eso no estoy diciendo que eso no importa, eso es fundamental, eso es tener comunión. Vamos a ver el tema de la comunión y revelación más adelante, pero esto tiene consecuencias en nuestra moral, en nuestro actuar, ¿no? Y vamos viéndolo más adelante. Bien, la revelación de esta forma, como lo vemos, dispuso Dios un acto de su voluntad, como aquí pongo, es un regalo, es una gracia, es algo que se da gratuitamente, ¿no? Dispuso Dios, Dios dispone en su sabiduría eterna, ¿no? Nosotros no podemos decir a Dios, como a veces queremos, no, pues a ver, yo voy a creer en ti si cae un rayo, ¿no? Pues no, ¿eh? Así no funciona, es volver a la superstición. Nosotros queremos probar la existencia de Dios y que Dios se revela a nuestra forma, a nuestro esquema a veces limitado de pensar, ¿no? Que si pasa esto, que si no pasa lo otro, pues voy a creer. Pues entonces estamos condicionándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos condicionar. Es infinitamente más sabio, infinitamente más grande, infinitamente más poderoso. Y por eso mismo Él sabe lo que conviene, ¿eh? Por eso dispuso Dios. Me gusta mucho esa palabra, disponer, ¿no? Es decir, forma parte de su sabiduría creadora, de su sabiduría providencialista en la acción, en la historia humana, ¿eh? Fundamental. Después, palabra y hechos. Aquí vuelvo a decir lo de acontecimiento histórico salvífico. La revelación de Dios, ay Dios mío,
perdón, dice, la revelación de Dios, ante todo, es un hecho de experiencia en la conciencia de los creyentes. Por eso se vuelve acontecimiento, realidad que tiene lugar en la historia humana y en la vida de los hombres. Es decir, Dios se va manifestando en nuestra experiencia religiosa. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros nos decimos, oye, ¿cómo fue tu historia de conversión? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Cómo te diste cuenta que Dios existe? Que Dios te invita a una vida mejor. Cuando vemos eso en nuestro interior, nos damos cuenta que es único e irrepetible. Y aún así es verdadero. ¿Sí? Eso no, eso es difícil expresarlo. Pero fíjense, Dios hace eco en nosotros mismos, en el interior, cuando nos sacamos del egoísmo, de las llaves de la idolatría, como explicaba al principio, del dinero, del poder, de esto y del otro. Entonces, fíjense, aquí yo les decía que la revelación es más grande que el lenguaje humano siempre, porque expresar a Dios es inefable, pero si nos quedamos de decir Dios es inefable, pues ¿qué aportes puede tener para nuestra vida? Evidentemente nos supera nuestro lenguaje, nuestra sabiduría, pero se ha revelado y eso quiere decir que podemos decir algo, ¿no? Decía esto de nuestra experiencia, así como yo he experimentado la fe, como yo he experimentado esa llegada de Dios a mi vida, la que se me han abierto los ojos, pues ahí yo tengo que hacer uso de la razón. Por eso les digo que no puedo, yo no puedo conocer esto por mi esfuerzo humano, pero sí tengo que razonarlo, porque tengo que pensar cómo lo voy a expresar a los demás, cómo voy a comunicar mi experiencia de Dios. Eso lo vamos a hacer por palabras, ¿no? Y eso va a ser siempre limitado, pero Dios va a hablar por esas palabras humanas, es importantísimo, ¿no? Y los hechos y las palabras que decía la Constitución dogmática de Verbum están intrínsecamente conexas entre sí, si están relacionadas, van juntas en su operación para saber que las palabras y los hechos son de Dios. Es decir, las palabras que nosotros encontramos en la Biblia son humanas. Por ejemplo, si yo les abro ahorita a ustedes el primer libro de los Reyes, perdón, pues sí, el primer libro de los Reyes, y nos vamos ahorita que les he mencionado al profeta Elías, y nos damos a ese pasaje en el que Elías está en el monte Carmelo, y, y Elías mata no sé cuántos profetas de Baal, creo que eran 100 o 400, ahorita no me acuerdo bien del número, pero mata profetas, y Dios lo valida, pues, ¿qué enseñanza es esa de Dios, no? ¿Qué nos supone que Dios es amor? ¿Cómo a justificar ese tipo de cosas, no? O cuando nos vamos al libro de Isaías, en ese pasaje, por ejemplo, el Antiguo Testamento hay mucha violencia, ahorita voy a hablar de eso, y, y vemos ese, así, ese asirio que tiene el rey asirio Sennacherib en Laquish, y de repente a los 185,000 hombres, pues un ángel de Dios los mata, ¿no? Por ejemplo, eso lo dice, eso es palabra de Dios, ¿no? Hay que ver cómo hacemos la medida de esto, ¿no? Porque el Antiguo Testamento está lleno de violencia, ¿no? Una cantidad de, de violencia tremenda, pero así eran los pueblos antiguos, así eran los asirios, así eran los babilónicos, así eran los persas, ¿no? Entonces tenemos que entrar a ese mundo cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Entonces, así cómo vamos a decir, pues palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, y esto pasa mucho en la liturgia, que generalmente se leen las profecías que aluden al Mesías en el libro de Samuel, en el libro de Isaías, el Emanuel, el siervo de Dios, ¿no? En el libro de Jeremías, mira, voy a establecer una alianza contigo, Israel, no sé qué, o ese bonito pasaje del profeta que hace Ezequiel de los huesos, y bueno, se los digo para que puedan ir buscando, si quieren, anoten esos pasajes que yo les dije para que ahí vayan entrándose en algunos textos del Antiguo Testamento. Pues cuando eso lo leemos, pues sí, pues claro que eso es promesa, eso es palabra de Dios, y tiene una promesa y se va a esclarecer con el hecho. Entonces ahí decimos palabra de Dios. Pero, por ejemplo, difícilmente en la liturgia a veces se leen textos que tienen que ver con la violencia de los profetas, de que se valida el asesinato, Dios lo valida. Y vaya, ya no voy a dar más ejemplos, pero ese tema, ¿cómo lo valida Dios, no? Entonces hay que discernirlo. Entonces, cuando la palabra y el hecho, que se manifiesta de forma humana, siempre humana, ahorita voy a enseñarles un fragmento que saqué de un taller mío con los frailes dominicos que me gusta mucho,
para ver la cuestión de la revelación en palabras humanas, ¿no? Dios hace comunicable en palabras humanas, ¿no? Entonces tenemos que ver cuándo es palabra de Dios en función de la experiencia, de la promesa y de la plenitud de ese hecho, de ese cumplimiento. Por eso decimos que Jesús es la plenitud de la revelación, es la palabra misma, ¿no? Esto a veces suena un poquito abstracto, y lo es un poco, porque es una dimensión más compleja, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy humana. Y al final de la sesión les voy a enseñar un texto que nos da esta dimensión muy humana. Bien, tenemos después esto mismo, ¿no? Dios quiere hacerse comunicable, comprensible. Tiene que entrar en la misma inmanencia del lenguaje humano para que el hombre pueda entender mínimamente su grandeza y bondad. Por otra parte, los hombres no tenemos más que nuestro lenguaje para expresar a Dios. En dicho lenguaje destacamos especialmente la palabra hablada y la palabra escrita. Ahora bien, ni Dios se agota en la expresión humana, ni la experiencia humana de Dios se reduce a su propia expresión hablada o escrita. Esto permite una comunicación siempre abierta que se ve impulsada a ser escuchada, profundizada, meditada, interpretada. Esto es muy importante. Les decía que la revelación es más grande que nuestro lenguaje, ¿no? Por eso no se agota. Dios es inagotable, es eterno, ¿eh? Pero Dios quiere hacerse comunicable. Y nosotros no podemos entender bajo ningún esquema la divinidad, si no lo hace en un esquema humano, ¿no? No era quizá el lenguaje, antes no existía el alfabeto, pero había signos, había dibujos, y con eso, pues alcanzaba más o menos una comprensión mínima de la divinidad, pero por medio del lenguaje, que es una cuestión humana fundamental, nosotros nos relacionamos por el lenguaje, nos comunicamos por el lenguaje, ¿no? Quien habla, que en este caso es Dios, espera una respuesta, manda un mensaje con una intención, un lenguaje que se manda de forma objetiva en las palabras que se exteriorizan, pero como Dios dispone en sí mismo, Él sabe qué tiene que revelar de sí mismo. De alguna forma estoy diciendo cómo Dios puede interiorizar en sí mismo. Es una forma un poco alegórica de lo que sí pasa cuando nos comunicamos. Si yo voy, eh, por ejemplo, voy a pedirle matrimonio a la niña que me gusta, a mi novia. Por ejemplo, yo voy a expresar objetivamente, quiere ser mi esposa, pues eso lo voy a expresar de forma objetiva, pero subjetivamente en mi interior yo tengo que pensar cómo lo voy a comunicar, qué voy a revelar, porque todo lo que nosotros comunicamos por el lenguaje expresa una parte de nuestra intimidad, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, una propuesta de matrimonio, pero haya ejemplo, ¿no? Puede ser otra cosa, una relación del día a día, una plática que hablamos, pues, de cualquier tema, de una película, de un tema político, de un tema moral. Siempre lo que nosotros comunicamos, antes lo interiorizamos de una forma muy rápida, que nosotros no nos damos cuenta, pero que expresa nuestra identidad. Y Dios nos va a expresar su amor. Dios nos va a expresar primero su poder, y vamos a primero comprender el poder. Eso es lo que comprendía primero el pueblo de Israel. Después, con la revelación de Jesús, vamos a comprender su amor, su verdadero designio. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Por favor, páusenme, díganme que me pare, que siento que voy un poco rápido. Ustedes me dicen. La palabra, ¿no? Les decía, posibilita una relación interpersonal, da testimonio, provoca el encuentro. Aquí lo repetí, discúlpenme. Constituye al hombre como tal, la palabra. La necesitamos, la usamos. Son dos dimensiones complementarias. Es salir de uno mismo, pero también implica interiorización, que es lo que decía. Y tiene una finalidad determinada. Es decir, la exigencia de una relación, de un diálogo, exige una respuesta. Y Dios va a exigir una respuesta de nosotros al revelarse, ¿eh? Entonces, con las palabras, con la palabra, también nosotros pueden ser vehículo de unión y comunión, o discordia o separación. Fíjate, la dimensión que tiene la palabra. Por la palabra podemos congregar, podemos dividir. Eso es importantísimo, ¿no? Los hechos. Y aquí es donde se van a complementar con las palabras, ¿no? Por ejemplo, con la promesa a Abraham. Dios le promete a Abraham una tierra
Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y las arenas del mar. A un personaje, Abraham se sitúa más o menos hacia el siglo XIX antes de Cristo, que vive en la región de Ur, como lo dice el capítulo 11 del Génesis. Pues Ur es el sur de Mesopotamia, ya lo vamos a ver en unas sesiones próximas, que le prometen tierra, que le prometen una descendencia. Oye, pues es mejor que la lotería, en una época donde siempre hay conflicto, donde siempre hay guerra, y una descendencia numerosa, es decir, que va a ser sangre de tu sangre quien va a ocupar ese territorio. Oye, pues es que qué cosa mejor que hay que eso, ¿no? Y eso se va a cumplir, pero va a tardar. El cumplimiento de Dios a veces tarda. Vamos a ver después a los patriarcas, a Isaac, a Abraham. Vamos a ver que hay una escasez. Efectivamente, Abraham va a llegar de Ur, va a pasar a Harán, vamos a ver el mapa posteriormente, va a bajar a Canaán, que es la tierra que le promete Dios. Pero va a haber una escasez, van a tener que irse a Egipto. Está el problema con José, los hijos de Jacob que venden a José, se va con el faraón, y hay todo un tema. Después viene Moisés en Egipto, vienen las plagas, salen de Egipto, llegan otra vez, llegan al desierto del Sinaí, después llegan a contemplar desde la montaña la tierra prometida, otra vez de Canaán, donde había estado Abraham. Pero se va a morir Moisés y el que va a llegar va a ser Josué, se va a repartir la tierra, después va a venir el periodo de los jueces, van a llegar a la tierra. Se cumple con hechos, pero tarda un tiempo. No es inmediato, ¿no? Les digo, nosotros no controlamos a Dios. Después vienen los profetas y se va haciendo latente cada vez más la promesa del Mesías, de un Salvador, ante la opresión que tuvo el pueblo de Israel con los babilonios, con los pueblos, con los pleitos con los filisteos, los fenicios, entre las casas reales de Israel, con los babilonios, los asirios, les digo, pues va a haber una opresión, quieren una liberación, y se va a hacer latente la promesa del Mesías. Después van a venir los griegos, van a venir los romanos, opresión, opresión, y se va a hacer cada vez más latente de un Mesías militar, pero va a llegar a Jesús y se va a rechazar, porque como nosotros queremos siempre que a Dios se revele como nosotros queremos y que se espera a un Mesías, a un Salvador que saque militarmente a todos los pueblos que oprimen al pueblo de Israel, no se acepta tanto el amor. Es un amor silencioso, es un amor que se manifiesta por milagros. La palabra milagro nunca se usa en la Biblia. La palabra milagro es una palabra que viene del latín miraculum, si no mal recuerdo. La palabra que se usa es signo, no me acuerdo cómo se dice eso en griego, es la palabra que se usa en los evangelios. La palabra misma de Jesús es su autoridad, habla en palabra propia. Jesús habla como si fuera Dios, porque es Dios, ¿no? Evidentemente eso para los apóstoles, eso es al principio es oculto, ¿eh? El Evangelio de Marcos es muy claro en eso, ¿no? Pero los apóstoles no entendían lo que quería decir, no entendían los que hacían cuando Jesús curaba al ciego, al leproso, al lisiado, ¿eh? Los apóstoles decían, ¿y esto qué es? No entendemos, ¿no? Más o menos así es. La cuestión, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, lo vamos a ver cuando veamos los Evangelios sinópticos, ¿no? Pero es esto, no comprendemos a primera vista estos hechos, estas palabras que Dios comunica, tenemos que leerlas después del tiempo e irlas interpretando. Así es como se formaron todos los libros de la Biblia. Los libros no se escribieron así de que, llegamos a la tierra de Canaán, se escribe, no, pues, por supuesto que no. O el profeta Isaías dijo esto y se escribió. O esto pasó durante la rebelión de los macabeos y se escribió. No. O a ver, vamos, no, eso sí sucedió, por ejemplo, con los proverbios, pero eso es distinto. La literatura sapiencial es distinta, no los quiero confundir. Por ejemplo, los evangelios. Jesús vive más o menos entre el año, aquí hay un problema cronológico, no nos va a hacer bolas, pero más o menos Jesús nace en el año 4, 5, 6 antes de Cristo, aunque suene raro, pero así es, vamos a verlo cuando veamos la introducción al Nuevo Testamento, y muere más o menos en el año 30, más o menos, no sabemos a ciencia cierta, pero los evangelios se escriben hasta el año 65, 70, el Evangelio de San Juan se escribe casi hasta el año 100, ¿por qué? Se va reinterpretando lo que Jesús quiso decir con sus hechos y palabras. En el Antiguo Testamento se va reinterpretando los signos que Dios ha tenido con el pueblo de Israel por palabras y hechos que acontecen en la historia de un pueblo de forma muy humana. Siempre hay que reinterpretar para poder escribir, para poder transmitir, para poder depositar esa fe en los demás.
esa revelación que se transmite. ¿Eh? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, los hechos confirman la palabra. Por ejemplo, aquí pongo muy claro este ejemplo que quizá algunos conozcan del Evangelio, es del mismo Evangelio de Marcos, que tiene su paralelismo en Mateo y Lucas, que a Jesús le llevan a un hombre paralítico, hacen un hoyo en el techo, se lo bajan y Jesús le dice que tu fe te ha salvado. No, aquí no es este pasaje. Discúlpame, le dice, yo te lo mando, levántate de tu camilla y ve a casa, ¿no? Pero la expresión de tu fe te ha salvado se la dice a otras personas, ¿no? Y entonces aquí la palabra de Jesús tiene autoridad, perdona los pecados, cura, sana, pero no solo cuestiones físicas, sino interiores del corazón. Pero bueno, esos son los hechos que atestiguan lo que se dice con las palabras. Esa es la gran manifestación. Vamos a ver, aquí tengo pues la zarza, ¿no? Que es un pasaje clásico del Éxodo, ¿no? Cuando se le revela, ¿eh? Aquí tenemos, ¿qué revelación tenemos en el Antiguo Testamento en la zarza, ¿no? El Dios único, el Dios vivo, el Dios personal, el Dios providente. ¿Qué le dice la zarza? ¿Qué le dice ahí Dios a Moisés, ¿no? ¿Cómo le dice Dios que se llama? Dice, yo soy el que soy, no le da un nombre, ¿no? Yo no me llamo Pepito, no me llamo Fulanito, no me llamo Baal, no me llamo Tlaloc, no me llamo Chac, no me llamo como sea, ¿no? Huitzilopochtli, ¿no? Así como los dioses de aquí, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Eh? Aquí lo hubiera puesto, pero hay se los voy a poner en el chat, hemos escuchado el nombre de Yahvé, ¿no? Pero el Yahvé viene de esto que yo les estoy escribiendo, ¿no? Es un nombre impronunciable en hebreo, Yah, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Estos son 4 letras, ese es el nombre original que se le da a Dios, del Yahvé, de ahí viene, se llama tetragramaton, que son 4 tetra, 4 gramaton, letras, ¿no? 4 letras hebreas del alfabeto hebreo, y es así es como se empieza a conocer a Dios, ¿no? Yahvé, ¿no? El nombre impronunciable de Dios, ¿no? Esas 4 consonantes, si no le pones vocales, pues no suena nada, ¿no? Tiene un significado muy profundo que ahorita no voy a ver, el hecho de que se llame Yahvé. ¿Y qué le dice? Volviendo a esta escena de la zarza, ¿no? Yo soy el que soy. Y Moisés le dice, ¿y qué le voy a decir a mi tribu? ¿Qué le voy a decir a la comunidad? ¿Quién me envía? El que es, te envía a ellos. Esto es profundísimo. Este Dios único, este Dios vivo, este Dios personal, nos envía. No se queda en sí mismo. Dios, y esto es importante de la revelación, Dios no se encierra en su propio misterio, no se encierra en sí mismo. Dios se hace comunicable, como lo he estado expresando ahorita. Y nos invita a que lo comuniquemos, que la experiencia de Dios la compartamos. Esa es una revelación, porque hay quien no conoce a Dios. Sin embargo, estos son puntos, hay más puntos importantes del Antiguo Testamento, pero eso se me hacen 4 puntos providentes. Dios actúa de forma providente en la historia, ¿no? Vemos las gestas del desierto, vemos todas estas batallas, como les digo, y se justifica, el pueblo de Israel es un usurpador. Cuando llegan a la tierra de Canaán, ahí hay gente que vive, ¿eh? Ahí no estaba deshabitada. Los israelitas usurparon esa tierra, usurparon a los jebuseos cuando David entró a Jerusalén. Les digo, es muy violento, pero no quiero que esto lo llevemos a un extremo y digamos, no, entonces no tiene ninguna veracidad. Vamos a ver un punto. Por eso aquí ponemos, la revelación del Antiguo Testamento es incompleta. ¿Por qué? Eso tiene que ver con nuestra facultad humana de ser un ser limitado. Lo que gira en el Antiguo Testamento con respecto a Dios es que Dios es poderoso, que Dios cuida al pueblo de Israel. El pueblo de Israel puede matar, el pueblo de Israel puede conquistar, se justifica porque es el pueblo elegido, ¿eh? Y, y los demás no, hasta que llega el destierro en Babilonia, y ahí empieza a haber una conciencia de universalismo en el que se tiene que llevar a Dios hasta los confines del mundo, no tan literalmente como si nos los explicita el Evangelio, ¿no? Ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Pero surge esa cuestión, sobre todo porque lo que les platicaba la sesión pasada de la diáspora, ¿no? Cuando los judíos regresan a Jerusalén, muchos se quedan en Babilonia, otros se van para Egipto, Alejandría, etcétera, etcétera, y, y se va comunicando a Dios. Se va haciendo un poco más universal, pero limitado en el mundo conocido que solo es el Antiguo Oriente. Y la revelación es imperfecta porque no conocen todavía el amor.
Esa frase que nosotros tenemos de Dios es amor, que conocemos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, de que Dios es amor, a veces es muy tergiversada, ¿no? Lo usamos tal, algo muy intimista. Cuando decimos que Dios es amor, estamos atendiendo al misterio más profundo de Dios en sí mismo. ¿Se acuerdan que la sesión pasada yo les ponía una, no recuerdo si se acuerdan de esta frase que yo les ponía de Reginald Garrigou-Lagrange, que decía que Dios nos invita a amarle como Él se ama, ¿eh? A verle como Él se ve y amarle como Él se ama. Esa es parte de la comunión a la que nos invita, a ser parte de su vida divina. ¿Eh? Y esa reflexión del amor, pues es profunda, profunda, es una novedad, porque en el Antiguo Testamento, en los Salmos, por ejemplo, podemos ver que siempre nos acompañas con tu amor y ese tipo de cosas, pero nunca se hace la asociación en esencia de decir Dios es amor, ¿no? El amor de Dios se dice, Dios ama al pueblo elegido, ese tipo de expresiones, ¿no? No son los que estoy, no son literales, ¿no? No sé si están así tal cual, ahorita no me acuerdo en un salmo, pero más o menos dentro de eso va, ¿no? En eso gira la onda, ¿no? En el Nuevo Testamento, Jesús es la clave, es el centro y la meta de toda la historia humana. Esto lo dice la GS, hace referencia a la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, es muy importante, es clave, centro y meta de toda la historia humana, es la plenitud de la revelación, que es lo que nos dice la Dei Verbum que yo les leía al principio. ¿Eh? Entonces, ¿qué revelación tenemos aquí? Dios se encarna. Ahí Dios se revela compartiendo nuestra existencia humana. En la pasión, Dios nos revela su amor compartiendo el sufrimiento. Recuerden esa frase que les dije de this time. Si lo quieren, se las paso en el grupo. Después, en la resurrección, Dios nos revela su designio salvífico de vida eterna. Es tremendo, ¿no? La cuestión de la encarnación tiene plenitud en la pasión, en el misterio pascual, ¿no? Esa es la gran revelación. Ahí se nos revela el amor, porque nos invita a ser parte de esa vida, a ser parte del sacrificio también. No solo es algo bonito, tiene parte de sacrificio, ¿no? Y bueno, la revelación cristiana, ahora sí podemos decir esto, es única en cuanto que efectivamente es un proceso en el que Dios interviene. Por eso decimos que es sobrenatural, que es lo que les decía al principio. Interviene, añadimos, en cuanto a su origen. Dios libremente decide revelarse, darse a conocer, manifestarse. Por eso decimos que la revelación tiene su origen en Dios, libre, también en cuanto a su contenido. Dios, en su libertad, nos dice algo de sí mismo. Finalmente, libre en cuanto a la finalidad. Dios libremente quiere salvarnos en nuestra inmanencia. Este término de inmanencia va a ser mucho ruido, ya lo hacía en una firmina pasada, decía este concepto. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia es la mundanidad, la terrenalidad del ser humano, de todo lo que es material, ¿no? Y nosotros podemos explicar todo lo que es inmanente, pues tiene su origen en la tierra, de lo material, de lo visible, ¿no? Es decir, yo puedo explicar esta hoja que tengo aquí desde un árbol, y el árbol lo puedo explicar desde una semilla, y esa semilla la puedo explicar desde un sembrador, y así me puedo ir desde lo material, ¿no? Voy a ir explicando las cosas, lo mundano, ¿no? Lo que se queda, lo que perece. Eso es en sí la inmanencia, una forma sencilla. Es un concepto bastante complejo, es filosófico, pero me parece que esto que les digo lo deja claro en términos generales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que nos salva de nuestra inmanencia, de nuestra mundanidad. Recordemos esa consecuencia que tiene el pecado en el libro del Génesis. ¿Qué problema tiene cuando se come del árbol del bien y del mal? La muerte. Eso le dice Dios a Adán y Eva. En cuanto coman de ese fruto, morirán. Entonces, la muerte. En ese momento nosotros quedamos sometidos. Obviamente es una forma metafórica, es muy expresiva. Vamos a ir viéndolo cuando veamos Pentateuco. Voy a explicar el Génesis, voy a explicar la expresividad de ese relato a grosso modo, pero refleja una realidad que es profunda y es verdadera. Y nosotros nos morimos, ¿no? Nos hacemos polvo, ¿no? Del polvo vienes y al polvo te convertirás, ¿no? Esa expresión clásica de miércoles de ceniza está también en el libro del Génesis, ¿no? Y eso es importante. Dios es el ser trascendente, es el Dios absoluto. Entonces,
Cuando hablamos, y eso es lo que decía al principio, que nos invita, nos hace consortes de la naturaleza divina, eso quiere decir que nos trasciende. La palabra de Dios nos trasciende porque es verdadera, porque es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, dice la carta a los hebreos. Nos trasciende, nos confronta, nos eleva, ¿no? Y eso es lo que nos revela poco a poco, a veces un poco oscuro, ¿no? A veces Dios está oculto, pero se revela en Jesús. Eso lo decía al principio, ¿no? Dios parece oculto y está oculto, pero se revela en Jesús y nos trasciende. Dios es el único que nos puede trascender. No podemos trascender por nuestras propias fuerzas, por tener más poder, ¿no? Veamos, por ejemplo, a los emperadores, ¿eh? A Augusto, a Tiberio, a esos grandes emperadores, a Artajerjes de los persas, pues esos caen, no trascienden, eso cae, todo lo humano cae, aunque sea muy poderoso, aunque sea mucho, cae. Dios es inagotable y nos trasciende, nos eleva a compartir la vida eterna. Digo porque me voy a extender. La cuestión de la revelación de la vida de la iglesia, si se dan cuenta algunos, estoy siguiendo el itinerario, si han tenido oportunidad de leer el catecismo de la Iglesia Católica, estoy siguiendo más o menos el itinerario a grosso modo que tiene el catecismo y que se ve, más bien que tiene la Dei Verbum y la Dei Verbum se ve reflejada en el catecismo, no estoy siguiendo ese itinerario, ¿no? La tradición. ¿Qué es la tradición? Porque aquí hay un tema con los protestantes muy grande que dicen que lo único importante es la Sagrada Escritura. La revelación de la Sagrada Escritura es lo único que importa. Eso tiene un problema muy grande. ¿Por qué? Decimos que la revelación es progresiva. La revelación de la Escritura termina con el acontecimiento de Jesús, ¿no? En el que gira toda la figura del Nuevo Testamento, ¿no? Pero aquí vamos a ver. La tradición es la transmisión de la revelación en la iglesia, interpretada por el auténtico magisterio. Les digo que esto es un problema para los protestantes. Y eso sucedió en la Reforma, conocemos con Martín Lutero, pues que sumó Juan Calvino, Zwinglio, como sea. El punto es que en ese momento la tradición de la iglesia viva en el magisterio, el magisterio son los obispos, los magister, de latín maestro, magister, maestro, los maestros de la fe son los obispos, pues el Papa, en última instancia, que es el obispo de Roma, pues estaba el tema de las indulgencias y todas esas cuestiones del poder, que a veces a mucha gente es una objeción para creer, cuestión del poder medieval de la iglesia. Y pues Lutero decía pues que esto no es válido, lo que importa es la fe. Hay más temas de fondo, pero eso por ahí va. Entonces la tradición que se va transmitiendo poco a poco en la iglesia es importantísima al mismo nivel de la escritura, porque no tiene que estar escrita para que sea verdad, ¿no? Yo le decía a la clase pasada que, por ejemplo, hay cuestiones que no están en la Biblia, como la inefabilidad del Papa, la asunción de María, y son dogmas de la Iglesia, son verdades oficiales, son verdades de fe, irrefutables para nosotros como católicos, ¿no? Por ejemplo, también en la tradición de la Iglesia, vamos viendo el tema del Papa, el Papa es parte de la tradición de la Iglesia, el primado de Pedro, la jerarquía, los obispos, la sucesión apostólica, esa es la tradición viva, ¿no? Los sucesores de Pedro, de Pablo, de Santiago, y así, por medio de la imposición de las manos, que es sacramento, ¿no? Pues se va transmitiendo la apostolicidad de toda la iglesia y va llegando a todos los rincones del mundo. Todos los obispos son sucesores de los apóstoles y son tradición viva, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel es tradición viva, las 12 tribus de Israel, los profetas, ¿no? Los judíos, que solo tienen el Antiguo Testamento, evidentemente, tienen también el Talmud, que es interpretación de la Torá, de la ley, y es tradición para ellos. Tienen la Mishnah, tienen la Kabbalah, que es la mística judía, para ellos es tradición, y eso no lo niegan. ¿Eh? Hay muchas leyes, les decía al principio de los 613 mandamientos, los 613 misbot, ellos tienen todavía un desarrollo de más mandamientos que están en la tradición oral, que tienen un efecto en el Nuevo Testamento con los fariseos, pero eso es otro tema. Eso es para ellos ley, y se hace, y se cumple igual que la Sagrada Escritura, con reverencia, ¿no? Lo mismo nosotros, por ejemplo, los sacramentos, eso es la tradición viva de la iglesia, ¿no? La Eucaristía, el bautismo, la liturgia, donde celebramos nuestra fe. Es decir, si todos solo nos quedamos en la Biblia, nos quedamos limitados, eso tiene que vivirse, ¿eh? Les digo, los concilios ecuménicos, ¿no? Concilios ecuménicos ha habido 21, el último fue el Concilio Vaticano II, el primero fue el Concilio de Nicea.
¿no? Los dogmas, ¿no? Que son las enseñanzas de fe, irrefutables para nosotros. Hay cosas que no se explicitan en la Biblia. Por ejemplo, Jesús jamás dice, yo soy Dios, yo soy la segunda persona de la Trinidad. No lo explicita de esa forma. Lo deja ver, ¿no? Pero hay que irlo viendo poco a poco, hay que ir interpretando con el tiempo, ¿no? Eso ni siquiera lo saben los evangelistas de una forma tal cual, ¿no? Eso va a ser hasta el siglo IV, se va hasta oficializar el dogma de, de la Trinidad, ¿eh? Y después también más bien con el concilio de Constantinopla, ¿eh? Pero esto lo vamos a expresar en el credo. El credo que nosotros siempre decimos en misa y a veces no nos sabemos nada más de memoria, pues ahí se va viendo la tradición de la iglesia que nos va llegando poco a poco, ¿no? Y que es progresiva, como la Biblia es progresiva en la comprensión de la revelación de Dios. Bueno, pues también la tradición, los sacramentos, por ejemplo, el sacramento de la confirmación, ese no existía, ese fue un sacramento que surgió en el Concilio de Trento, ¿no? Se los doy para que lo investiguen, por ejemplo, ¿no? El tema de los santos, ¿no? Se quejan mucho la gente de qué tema de la santidad, ¿por qué veneran a los santos? Hay gente que dice que los adoramos, mentira, los veneramos, que es distinto, ¿no? La Marialis Cultis, que es una carta, eh, em, exhortación apostólica del Papa Pablo VI, habla de ese tema de la veneración, no, la luz de María, pero la veneración, ese tema ahí lo explica muy bien. Bien, la tradición popular, ¿no? La cuestión de las peregrinaciones, todo esto, parte de la tradición. Aquí pongo unas imágenes, pongo al Papa Francisco, que es parte de la tradición, siempre el Papa es parte de la tradición. Tenemos una imagen del Concilio de Nicea, evidentemente, no sé quiénes sean los que están aquí, pero son los obispos. Un concilio siempre es una reunión de obispos. Un personaje muy destacado de este concilio es San Atanasio, importantísimo, y el que lo convoca es el emperador romano, fíjate. Eso vamos a hablar quizá en otro taller. Los padres de la iglesia, importantísimos. Del lado izquierdo tenemos a San Agustín, del lado derecho, que está con una capa rosa. A la derecha tenemos a Gregorio Magno, a la derecha como cardenal tenemos a Jerónimo, que es el patrono, ese que está en la imagen de la pintura de Caravaggio que tenemos en el grupo de WhatsApp. Siempre lo ponen como cardenal, pero no fue cardenal. Y a la derecha tenemos a San Ambrosio. Son los 4 grandes padres de la iglesia latinos, ¿no? Ya es una cuestión de iconografía, cómo los identificamos. Revelaciones privadas, ¿no? Entonces aquí vamos a pensar, oye, ¿qué valor tiene, por ejemplo, estas revelaciones tan bonitas que es el de la Divina Misericordia, el Sagrado Corazón, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, nuestra queridísima Señora de Guadalupe? Y esto es verdad, estas revelaciones que son, ¿no? Si nos damos cuenta, estas son revelaciones personales. La Virgen de Guadalupe con Juan Diego, la Virgen de Fátima con 3 pastorcitos, la Virgen de Lourdes con una pastorcita que se llamaba Bernadette. El Sagrado Corazón con una monjita, María Lococ. La Divina Misericordia con Faustina Kowalska, una monja polaca. No, entonces son revelaciones personales, son revelaciones que nadie ve, si fueron muy luminosas, si salió luz, si hubo flores de Castilla con la Virgen de Guadalupe, eso es secundario, ¿no? Las revelaciones son privadas, revelación pública es la revelación de Jesús, ¿eh? Esa es pública porque hay testigos oculares que van transmitiendo esa fe y esa es la tradición, ¿no? Como decía, estas revelaciones, si no las creemos en la Iglesia Católica, pues no te van a excomulgar, no, ya no vas a tener menos fe, pero sí hay un tema aquí. ¿Por qué no creeríamos en ellas? Evidentemente, no se trata de tratar de probar si a Santa Faustina Kowalska se le apareció Jesús así brillando, ¿no? Evidentemente estas mujeres eran unas místicas, ¿no? Por ejemplo, las revelaciones que pudo haber tenido en su experiencia de Dios, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Aquí está mi muy queridísimo amigo Cuauhtémoc, que es seglar carmelita y conoce a perfección la espiritualidad carmelitana, estos personajes místicos. Entonces, pues ahí ya no me meto tanto, pero esas son revelaciones que pueden tener estas personas, son privadas, son en su experiencia, que se tiene que comunicar y ahí está la razonabilidad de la expresión en la palabra, que decía al principio, ¿no? Entonces tiene que aún así expresar, porque son experiencias muy grandes de fe. No nos revela nada nuevo. Estas revelaciones de Fátima, de Guadalupe, no nos revelan nada nuevo para la fe, pero sí nos hacen recordar cosas fundamentales. A mí la de la misericordia me encanta y hay que revelarla, porque Dios lo que nos quiere revelar es su misericordia, no tanto su poder, que es omnipotente, que crea el mundo, que nos ama, que nos perdona. Esa es la luz de la misericordia, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿eh?
El rosario que tiene la Virgen de Fátima, recen el rosario, que tiene el rosario, el Padre Nuestro, la oración por excelencia que desarrolla cuando el catecismo explica el Padre Nuestro, la oración cristiana, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Son revelaciones además que son proféticas, que tienen un carácter evangelizador, ¿no? Qué importante es la Virgen de Guadalupe para la evangelización de América, y no solo América, lo que es México, es venerada en toda, la nombraron patrona de América, no recuerdo quién fue el Papa, la verdad, qué ignorancia, porque eso sí debería saberlo, porque es nuestra patrona de México, la Virgen Morena, pero bueno, estas revelaciones son importantes, ¿no? No son dogma de la iglesia, pero son importantes para nuestra vida, para nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, la iglesia ha sido muy cautelosa cuando estudia eso, ¿no? Cuando estudia cuántas apariciones tuvo la Virgen de Lourdes, que si fueron 10, fueron 15, fueron 17, creo que fueron 15, si no mal recuerdo, pero es providente, por ejemplo. La Virgen de Lourdes apareció en 1957. En el año 1954, el Papa Pío IX, declara el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué le dice la Virgen de Lourdes? Que es la misma Virgen María, solo hay una Virgen María, que es la del Evangelio. Esas son unas vocaciones. Eso ya se lo pueden ver en un taller de Mariología. Por ejemplo, ¿qué le dice la Virgen de Lourdes a Bernadette, la pastorcita? Yo soy la Inmaculada Concepción. Qué mensaje tan profundo, ¿no? Que le diga eso, esta aparición, no sé cómo haya sido, la verdad, pero que le diga eso a una niña, a una pastorcita, y que la pastorcita vaya con el obispo, y que le diga, esto me dijo esta mujer. Oye, que eso se lo saque de la manga una pastorcita de la Inmaculada Concepción en medio de Francia, en el sur de Francia. Oye, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hay una verdad ahí, es un signo profético en que la Virgen María siempre nos está recordando que la vida gira en torno a su Hijo Jesús, ¿eh? No en ella misma. Nosotros no vivimos para María, pero por medio de María conocemos a Jesús, su Hijo, ¿eh? Muy importante, ¿no? Por eso la importancia de la devoción a la Virgen María. Ahora, importantísimo, ya vamos a acabar, 5 o 10 minutitos y acabamos. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esta revelación que ya he explicado? Y que les reitero, si tienen dudas, levanten, interrúmpenme. Si no me he dado a entender, por favor, interrúmpanme. Con la fe. La fe es la respuesta a la revelación. La revelación y la fe son los dos pilares de lo que en un estudio más profundo se llama teología fundamental, es decir, los fundamentos de la teología, los fundamentos de la fe, son revelación y fe. Si Dios no se comunica, nosotros no podemos responderle. Y es lo que le decía con las palabras. Dios tiene que comunicarse y esa comunicación implica una respuesta, ¿no? Pero ¿qué tipo de respuesta? Ay, Dios mío. Creo que me equivoqué aquí en los slides. Ahorita me regreso. Aceptar la fe es una gracia. La fe es un don teologal. ¿Por qué? Porque la revelación que nos invita a dar una respuesta nos viene del Dios mismo. Por eso. Yo creo, implica compromiso. Por ejemplo, si yo veo el tiempo en la mañana, al meteorólogo, dice, pues va a llover. Si yo digo, creo que va a llover, creo que va a estar nublado, creo que hoy me la voy a pasar bien, eso no me compromete, eso no importa. Pero si yo digo, yo creo en Dios, yo creo en, yo creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Eso no es lo mismo que decir, yo creo que la película está bonita, yo creo que me voy a ir de viaje. No, 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 no. Yo creo, la confesión de yo creo implica un compromiso individual y comunitario. Porque si nos fijamos en la misa, el credo no lo rezo yo solo, lo rezamos todos, lo confesamos todos. Es un compromiso para todos, para la iglesia. Y nosotros somos partes de la iglesia porque somos bautizados. La iglesia no es el Papa, la iglesia no es el obispo. La iglesia es el misterio en el cual actúa el Espíritu Santo por medio de nosotros a través del bautismo, de los sacramentos, ¿no? La comunidad confiesa y se compromete, porque creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tiene implicaciones. No solo es hablarlo con la boca, tiene que tener implicaciones en nuestra vida. Es decir, eso tiene un cambio en la existencia. Es personal, pero es comunitario. Está la relación aquí de Israel. 12 tribus de Israel, la iglesia, los 12 apóstoles, ¿no? La tradición viva, ¿no? Y decíamos, la fe tiene que aceptarse con la inteligencia, que eso es el credo, lo entendemos. Esto lo vi en la conferencia de Fray Nelson y me gustó mucho cómo lo explicó. La inteligencia. Pero si se queda en la inteligencia, es una fe muerta, porque solo tenemos información. Tiene que bajar al corazón. Esto que yo creo, tengo que creerlo en el corazón.
Si no, no hay un cambio en la existencia. Por eso, esa imagen que tiene, por ejemplo, si no me recuerdo, el profeta Ezequiel, ¿no? Yo te daré, quitaré un corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Tremendo. Eso es cuando lo que queremos en la cabeza baja al corazón. Cuando lo que creemos con la mente y lo que confesamos con nuestros labios se comunica en palabras, ¿no? Y eso, creerlo con el corazón, implica algo, obediencia. La palabra de Dios, por su autoridad, tiene que ser obedecida. No es cualquier palabra, no es la palabra de mi tío, no es la palabra de mi sobrinito que me grita, en serio, si lo digo literal, no es la palabrita de mi sobrino queridísimo que me grita a las 7 de la mañana, chacho, chacho. No, no es cualquier palabra. No es la palabra del comentarista del fútbol, es la palabra de Dios, que ya vimos que se comunica para enseñarnos la salvación. Qué bello, ¿no? Y obedecerla, ¿qué implica? La santidad. La santidad es una respuesta de fe y de obediencia, de una fe obediente a la palabra de Dios que quiere salvar al hombre. Eh, Después, el rechazo de la fe, la libertad. Podemos rechazar la fe. Ese es un drama. Y el mismo Dios puede obligarnos a aceptarlo. Eso es un gran drama de la historia humana. Esto creo que lo decía el Concilio Cuarto de Letrán, dice, nos olvidamos de nuestra condición de criatura, que depende naturalmente de su creador. El ser humano sin su creador se diluye. Importante, ¿no? La libertad humana. No, a mí me encanta esa frase de Pilato a Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Qué no ves que yo tengo poder para liberarte y poder para condenarte? Esa es la libertad humana. Tengo libertad para aceptar la palabra salvífica y libertad para rechazarla. Es un drama. Es más, es una tragedia, porque implica la muerte del espíritu, implica la muerte del alma. La revelación nos quiere hacer vivir, ¿no? Y bueno, ya voy a pasar un poquito de tiempo, 5 minutos, denme. Y aquí quiero explicar pues disculpen, como que se me desacomodaron los slides, según yo los había acomodado bien, pero bueno, la Dei Verbum, ¿no? Les decía, esta la pueden leer, es la Constitución Dogmática de la Revelación del Concilio Vaticano II, la toma del catecismo. El catecismo de la Iglesia es la plenitud del Concilio Vaticano II. Y esa es la gran herencia del Papa Juan Pablo II, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Este es un esquema de lo que tiene, ¿ok? El Vaticano II tiene muchos documentos, tiene 4 constituciones, 2 dogmáticas, una litúrgica que fue la primera que se hizo, la que tenía mucha urgencia, fue la única que se hizo bajo el pontificado de Papa Juan XXIII. Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano el 25 de enero de 1959, un día muy bonito porque es el día de la conversión de San Pablo. Y los concilios tienen una dimensión ecuménica, reunir a toda la iglesia, a todos los obispos, de todas las confesiones, ¿no? Se invitan a los ortodoxos, de las iglesias orientales, a todos participan aquí, para ser testigos de la tradición de la iglesia, ¿no? En 1962 se abre el concilio, en verano del 63 muere Juan XXIII, la primera constitución en publicarse, la Sacrosantum Concilium, que es la constitución de la liturgia. Pero bueno, eso ya es información del Concilio Vaticano, les recomiendo que lo vean por aparte. Es muy importante el Concilio Vaticano II. Quisiera hablar más, pero se nos va a acabar el tiempo. Después, tengo acá otro slide. ¿Cuál es la verdad que hablamos de la Biblia? Esto nos va a hablar, a grosso modo, también la Constitución Dogmática de Verbum. Tiene 26 puntos. Aquí no les puse en el esquema pasado el punto 1 y el punto 26, porque el 1 es un prólogo y el punto 26 es un epílogo que hace el Papa. Pablo VI, en 1965, cuando se publica solemnemente, ¿no? Ya en la conclusión, de hecho, es el último de los últimos documentos que se publica del concilio. Tuvo varias fases de redacción, pero bueno, eso es otro tema. La inerrancia de la Biblia. Decimos que la Biblia no tiene error. Y les he dicho de la cuestión de la violencia y la cuestión de actos inmorales, de David con Betsabé, y de cuántas cosas hay en el Antiguo Testamento que vamos a hablar. También en el Nuevo Testamento hay pecado. El pecado es parte, y ese es un drama. Ese es un drama de la condición humana. Pero no es una clase de antropología. Sigo con esta cuestión. La inerrancia, entonces, ¿a qué se refiere? Que la palabra de Dios es verdadera. Que lo más hondo, la esencia de lo que nos quieres transmitir es verdad. No tiene error. Dice, la encíclica de Pío XII, esto les digo que lo recoge la de Verbum, la encíclica Divino Flante Spiritu, ha expresado el vínculo estrecho que une los textos bíblicos inspirados con el misterio de la encarnación, con las siguientes palabras. Al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado,
Así la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se han hecho en todo semejante al lenguaje humano, excepto en el error. Esta sensibilidad de Dios es tremenda, ¿no? Excepto en el error. Y es lo que le decía desde el principio, la palabra humana. Pero es palabra de Dios porque se confirma en los hechos, porque se confirma en la historia, en una dimensión que va más profunda, más allá de la credibilidad que tiene por la razón, es por la fe. Y esa fe es salvadora, ¿no? También hay un concepto que creo que ya no puse aquí en los slides, que es el tema de la inspiración. Lo explico rapidísimo porque ya no lo quiero explicar. No, mejor, ¿saben qué? Ya mejor lo explico porque ya me pasé unos minutillos, que es el tema de la inspiración bíblica, pero la próxima sesión voy a explicar el canon. Vamos a ver la conformación de los escritos bíblicos, que es en qué orden se fueron escribiendo más o menos según las hipótesis que se tienen con respecto a algunos. Hay fechar cosas tan antiguas, tanto para la Biblia como para los egiptólogos, asiriólogos, los que estudian Mesoamérica, es una misión muy compleja, ¿no? Pero sí, mejor eso lo abordo al principio de la próxima sesión, el tema de la explica porque es complejo y lo quiero explicar desde el punto de vista de un gran maestro dominico que se llama Maximiliano García Cordero, que a mí me gusta mucho. Y pues ya mejor. A ver. Entonces, en síntesis, podemos decir esto. La revelación no es fruto de nuestra inteligencia, de nuestra mente. Es un regalo gratuito de Dios. No son secretos y estrategias. No nos habla de un qué, nos habla de un alguien. No solo es algo para usarlo para nuestra vida, nos habla de alguien que quiere que nuestra vida esté con él, que es Dios. Es una respuesta. Inteligencia, corazón, voluntad. Inteligencia, corazón, voluntad, obediencia, y nos lleva a la santidad. La revelación no es individual nada más, es comunitaria, es para toda la iglesia, ¿no? Aquí la PCB, la Pontificia Comisión Bíblica, eso voy a hablar más adelante, aquí ponía entre paréntesis para que nadie interprete como le da la gana, ¿no? Evidentemente, no hay un magisterio, y precisamente porque hay un magisterio hay un orden en la interpretación. Si no hubiera magisterio, por ejemplo, los protestantes, les decía hace rato, pues ellos interpreta tú lo que tú quieras, literalmente, y cada quien tiene libertad para interpretar, pero no hay un magisterio que diga hasta qué punto es bueno y hasta qué punto ya te pasaste, hasta qué punto te hiciste un extremista, un fundamentalista, y hasta qué punto tú estás interpretando la verdad. Para eso sirve el magisterio. Por eso necesitamos autoridad, y esa autoridad es conferida por la sucesión apostólica, ¿no? Reitero, eso es importantísimo. El magisterio da control, da orden a nuestra interpretación y a nuestra vida de fe. También por eso está, y aquí debería haber puesto, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es uno de los dicasterios más importantes de la Santa Sede, que preside, de hecho, este organismo, que es la Pontificia Comisión Bíblica. La Pontificia Comisión Bíblica la preside el prefecto de la Doctrina de la Fe, que por 24 años fue el Papa Benedicto XVI, y bueno, ¿no? Esta revelación es progresiva, tiene dimensión en la historia, y bueno, ¿no? Es que yo hice. Y bueno, es todo. Mis queridos hermanos, les agradezco muchísimo que se hayan reunido esta sesión. Díganme si tienen alguna duda para despejarla. Nos pasamos por ahí por unos 5 minutitos más o menos. ¿Alguna duda? Por favor, porque yo sé que hablé un poco rápido. Es mucha información. Yo espero que me haya dado a entender. Ahí les puse algunas frases que saco de algunos talleres en los que yo estuve, de algunos documentos, artículos, libros, ¿no? Pero entender que la revelación, como decía René Latourel, es la primera realidad cristiana, ¿no? Antes del evento, del acontecimiento de Jesús, está la revelación, que comienza desde la creación. Progresivamente lo vamos entendiendo. Entonces, sin más nada más, pues no me queda más que agradecer muchísimo su interés, su entusiasmo por el taller. Comentarios, ahora sí, preguntas antes de acabar, mis queridos. Sí, para que no interprete. ¿Bebé? Contéstenme, es que luego no sé, escuchándome, pero me queda la duda. Chava, ¿Sí? Chava,
Sí, Oye, sí, yo dígame, Miss. tengo duda entre dos conceptos, Ajá. agnóstico y gnóstico. ¿Cuál es la diferencia de los dos, entre ellos? Ah, sí, gracias por la duda. Bueno, un agnóstico es interesante. Gnosis, en griego, gnosis, con G, para los que no sepan, Ujú. bien, significa conocimiento. Esa palabra, de hecho, se usa en la Biblia cuando se habla de conocimiento. Y gnóstico hace referencia a esa persona que piensa que tiene un don para entender misterios más altos, creer que está iluminado para entender algo que las demás personas no pueden entender. Eso es el gnóstico. Esas son por ejemplo, los Illuminatis, que hoy se ve más recientemente. La cuestión del New Age tiene mucho a eso, de como que revelaciones más acá. Y ha sido una revelación, una cuestión muy antigua, la cuestión gnóstica. De hecho, algún día, la próxima sesión les voy a hablar de unos evangelios gnósticos, de gente que escribió cosas que creía que estaba en una más grande comprensión y describía una cantidad de herejías, ¿no? Pero eso refiere al gnóstico. Agnóstico, esa fracción, ese prefijo ag, el ag, es que no podemos realmente conocer. Es decir, el agnóstico dice que en realidad no podemos conocer plenamente, ¿no? No podemos ser conscientes de que Dios existe o que no existe, ¿no? Entonces toma una posición, pues, en la que no hay salida, ¿no? Porque nada puede ser probado. Esa es la posición de un agnóstico. ¿Me explico? Sí, cómo no. Que uno, por ejemplo, que sabe que lo que cree es verdad y el otro dice que tiene el conocimiento o que puede sospechar que lo tiene, ¿no? ¿Así Sí, lo exacto. entiendo yo? El gnóstico precisamente cree que tiene un conocimiento superior. El agnóstico dice en realidad que no tiene argumentos para probarlo o negarlo. Simplemente esa es la diferencia. El agnóstico cree que sí lo sabe Perfecto. iluminadamente y se separa de los demás. El agnóstico dice, pues mira, ni siquiera sé si puedo saberlo o no puedo saberlo. Toma una posición muy relativista. O sí o no. En realidad Muy no lo bien, sé, muchas gracias. pero eso es. Muy bien. Gracias, Chava. No, a usted. ¿Alguna duda más que haya surgido con los conceptos? Esto de la revelación queda claro porque es importante. Es muy importante para entender desde la perspectiva de la fe, la Sagrada Escritura. En realidad todo el contenido de la fe, que no solo la Sagrada Escritura, sino la tradición misma, como les decía. ¿Algo más? Todo. Todo bien, Chacho. Muchísimas gracias. Muy bien, Cami, queridísima Cami, qué bueno. Por ahí, Muchas ¿no hay gracias, más querido. dudas? Todo bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Excelente, ya les quité mucho tiempo, pero descansen, No, al bonita noche y contrario, cenen rico. gracias. Gracias, Chacho. Muchísimas gracias. Gracias.